Muy bien. Vamos a comenzar de manera puntual. Como siempre, espero que les haya ido bien en sus trabajos de campo. No sé cómo ha sido la experiencia para ustedes, si estresante, si buena, si ajustada, cómo les ha ido con la presentación del avance uno, que alguno pueda compartir, si han logrado hacerlo. Profe, sí, creemos que logramos el objetivo, pero fue estresante. Sí, fue estresante. Sí, ajá, bien, Por, es importante. Sí, te escucho. sí, principalmente porque la ubicación de donde se cultiva y se procesa nuestro alimento, que es el té, está en Misiones únicamente acá en Argentina, entonces tuvimos que ponernos en contacto con organización, con empresas productoras ahí en Misiones. Entonces sí, fue un poquito estresante. En ese sentido, estresante. Sí, Eh, Aprovecho lo que me estás comentando, mientras tanto voy admitiendo a sus compañeros, aprovecho para decirles que si bien les pedimos que sean datos reales, y si lograran ese contacto con los dueños, con los gerentes, está todo bien, si no lo consiguen a esos datos, perdón, de manera así personal, por supuesto pueden indagar en las páginas y aceptamos como dato real y correcto lo que puedan encontrar. Así que sí, el tema que les conteste con tiempo va a ser todo un desafío, pero no dejen que eso los, los perjudique en ningún sentido. Si bien pedimos que sean datos, como les vuelvo a decir, reales, eh, que eso no los limite a ustedes en nada y que, bueno, cualquier inconveniente con las empresas o con lo que fuere, nos comentan a Mario o a mí y podemos conversar sobre la situación particular que tienen cada uno. Pero no debería haber problema. ¿Alguna otra experiencia? ¿Alguna otra experiencia ha sido? Calculo que todo trabajo para ser presentado en una fecha específica con unas condiciones es estresante, sea este tipo de parcial u otro, pero es estresante. ¿Algún otro comentario que les pueda servir a los compañeros? Sí, profe, en nuestro caso nos tocó trabajar sobre la yerba mate. Ujú. También trabajamos con la provincia de Misiones. Bien. Ya sabíamos de entrada que era difícil conseguir Ujú. alguna persona que nos dé información, pero en la web hay muchísima, hay muchos estudios realizados sobre el tema, así que tenemos muchos datos. Qué Eh, bueno. lo que sí hemos usado, gracias a Martín, un contacto, hemos conseguido una persona que es especialista en el tema que nosotros estábamos tratando, así que él nos ha podido asesorar virtualmente e ir dándonos más o menos algunos tips que podíamos llegar a considerar y los puntos que teníamos que tener en cuenta. Fue muy Qué bueno. productivo, creo que para el equipo fue productivo haber investigado, haber encontrado mucha información, hemos llegado a debates donde uno entendía una cosa y otro otra, hasta que, bueno, la persona esta nos sacó y nos alineó en lo que eran los conceptos. Buenísimo, buenísimo. Fíjense que es muy distinto trabajarlo desde una cartilla de trabajos prácticos, matemáticos, y muy distinto es, que es lo que queremos lograr con Mario, es que ustedes trabajen con la realidad. Es muy distinto. La idea es que ustedes se puedan llevar una experiencia enriquecedora en todo el sentido de la palabra, que no solamente quede en una cartilla escrita en papel, sino que sea una experiencia de aprendizaje más que nada distinto, distinto a otras cátedras, no sé si mejor o peor, pero distinto. Entonces, queremos que ustedes hagan la experiencia y es la manera que hemos podido darle forma con Mario dentro de la cátedra. Así que bueno, esperamos que sea positivo, por más que sea estresante. Igual, entre paréntesis, cualquier examen es estresante. ¿Se entiende lo que les digo? Sea escrito, sea oral, sea trabajo de campo, o sea lo que fuere, todo examen es estresante y uno lo quiere evitar, pero no puede. ¿Algún otro comentario? Así ya comenzamos. Profe, Compartan porque sí, sí, escucho. antes que inicie la clase, quería hacerle una pregunta. El día viernes tenemos que dar la devolución. Es Sí, correcto, ¿verdad? sí, ¿Tenemos correcto. algún tiempo limitante por grupo? Sí, ya O con Mario, correcto, con Mario van a ser una especie de pequeños turnos. Es decir, a un grupo le tocará de 2 a 2 y cuarto, no sé cuántos minutos le va a dar Mario, el otro grupo de 2 y cuarto
a 2:30, así sucesivamente. Ah, Sí. perfecto. Era para saber si teníamos que armar alguna presentación, una exposición En este o... caso no. En este primer avance, segundo y tercero, no hay diapositivas o algo similar, ¿no? Pero en la última exposición final oral, sí, ya sería Gracias, toda la profesor. materia, de nada. Bien, les quería comentar lo siguiente. Bueno, los felicito. Ya vamos a revisar. Yo soy el responsable de leer todo el contenido escrito. Mario va a ser el responsable de evaluarlos a ustedes de manera oral. Luego nos juntamos los dos, hablamos de cada grupo, hablamos de lo que hemos visto cada uno y les ponemos una sola nota, ¿sí? Una sola nota que representaría la nota de todo el grupo. Como les digo, repito, un grupo puede estar formado por 2 que estudian y 2 que no, ojalá que no pase eso, pero los 2 que no estudian pueden llegar a perjudicarlo mucho al resto, así que es importante que ustedes todos estén y se animen a estar todos en el mismo nivel. Entonces le ponemos la misma nota a todos como primer parcial. Le vamos a decir parcial porque es el vocabulario que manejamos siempre. Lo otro, ya está habilitado el avance 2, ya está la consigna subida. Les digo lo siguiente, descárguenla hoy mismo, vayan trabajando desde hoy. No recuerdo la fecha en este momento, ya me iba a fijar y me olvidé de fijarme, si alguno me puede hacer acordar, la fecha de la presentación del avance 2, si lo tienen por ahí, en el cronograma, me lo dicen. Bueno, es largo, es mucho y sería muy lindo que puedan comenzar a trabajar desde ya y no, y por cuestiones, yo creo que lo más fuerte en el sentido de pedirle información a los gerentes o a los dueños, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Lo demás va a ser ya mínimo lo que quizás, me parece, ¿no? Que quizás tengan que consultarle a alguien de la empresa, porque ahora viene mucha creación de ustedes y programación y teoría de colas, así que ya van a ver todo eso en estas 2 semanas y va a coincidir después con, creo, la semana de la ingeniería y ahí antes de la semana de la ingeniería vamos a estar viendo teoría de colas. Y el último, dinámica de sistema. Se ha terminado impresionante el mes de abril. Vamos con todo ahora con el tema central de esta materia, que es un tema que ya han visto ustedes en tercer año con probabilidades y estadísticas. Pero ahora, como dice un compañero de otra comisión, quizás sea esto, pero aplicado. ¿Qué otro caso? Antes que me olvide, y es lo último. Las clases de consulta les pido que consideren o que vean cómo nos manejamos con Mario. Nosotros ambos trabajamos no solo en la universidad, que tenemos, yo en mi caso tengo 3 materias, 2 en el primer cuatrimestre, 1 en la segunda, y a su vez vida personal y todo lo demás, entonces les ponemos consultas en donde podemos colocarles las consultas. Queremos que las aprovechen y hablo de las virtuales, ¿no? Las consultas virtuales vamos a respetar los días y horarios ya asignados, aprovechenla los que quieran y en el caso de las respuestas escritas no hay problema porque le podemos responder en cualquier momento. Sábado y domingo normalmente no vamos a responder, pero les pedimos que de lunes a viernes siempre hagan las preguntas escritas cuando sean así simples de responder. Y cuando sea la clase de consulta de manera virtual, aprovechen porque a veces no podemos otros días, en general no podemos otros días. Aclarado eso, vamos a ver, ya nomás comparto con ustedes, y cualquier problema me avisan, cualquier error, como siempre, me avisan, estamos para aprender y si hay errores se corrige porque pasa. Muy bien, este tema es el tema central entonces del trabajo de campo, de aquí ha nacido la idea y vamos a, el que quiere tomar nota lo toma y el que no, este archivo siempre va a ser subido, hoy después del turno noche lo subo y lo activo. Se llama generación de variables aleatorias a partir de distribuciones teóricas de probabilidad.
tiene un nombre muy largo, directamente le voy a decir distribuciones de probabilidad. Así le decimos para que sea más fácil de nombrar y mencionar. Así que vamos a ver cómo se generan variables aleatorias y cómo van a aprender a simular a través de esto. Vayan tomando nota que quiera, porque después vienen las preguntas y la puesta en práctica. Como les decía, el grupo que ha llegado temprano, tengan a mano la cartilla de TP, trabajos prácticos, página 36. Página 36, que son los ejercicios resueltos. Como pueden observar en la 37 en adelante, aquí estamos frente a una herramienta que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo para nosotros van a ser modelos matemáticos. Es así, son modelos. Y ustedes van a modelar la realidad a través de una herramienta que conocen desde segundo año, desde primer año, no recuerdo, creo que primer año, pueden ver esta herramienta y hoy la vamos a recordar, la vamos a volver a utilizar y después de esto ustedes van a hacer las adaptaciones en relación a la programación. Pero van a tener que usar como herramienta, como modelo matemático y probabilístico este diagrama de flujo. Pero hoy voy a hablar de la consigna nada más, así que les explico primero la teoría. En todo enunciado, siempre van a observar al leerlo, tenemos dos tipos de datos. Datos determinísticos, ¿sí? Fijos, para utilizar, y datos probabilísticos o datos probables o estimados para simular. Y en este último, en este punto 2, cuando decimos aquí para simular, si ustedes quieren tomar nota, pongan utilizar alguna de las distribuciones de probabilidad. Vamos a ver 5 nada más. Hay muchas, pero vamos a ver solo 5 en esta materia, así que las demás quedarán de lado. Cuando decimos datos fijos, es cuando decimos, por ejemplo, este celular, el celular vale 25.000 pesos. Es un valor exacto. No es lo mismo decir en el enunciado, el celular cuesta entre 25.000 y 35.000 pesos aproximadamente. Tiene que ver en cómo está expresado el enunciado. Vamos a comenzar entonces con las distribuciones continuas. Y vamos a ver 3 continuas y 2 discretas. 3 distribuciones continuas y 2 distribuciones discretas. Y vamos a ver la distribución, en primer lugar, uniforme. Nosotros en el enunciado vamos a tener como dato un intervalo AB, un intervalo cerrado AB. Y el X que vamos a determinar y que tiene un significado en el enunciado es mayor o igual que A y menor o igual que B. Sí o sí, nuestro X está comprendido entre A y B. Y nuestra fórmula, que ya la han utilizado en la parte del método de la transformación inversa para variable continua, el método del rechazo, en realidad el método del rechazo para variable continua, lo vamos a volver a aplicar hoy y la fórmula era X igual a más B menos A por U sub I, cualquier U, y quiero que sepan que esas U siempre son las que están comprendidas entre 0 y 1. Ahora miren, en el mismo enunciado que yo les acabo de decir, yo les voy a mostrar dónde está la distribución que estoy mencionando. En el problema número 3, lo que quieran ir marcando, vayan marcando. Yo pondría de las 5 distribuciones, yo marcaría con lapicero, con lápiz, con lo que quieran, qué distribución es en el dato que ustedes están observando. Y no vamos a leer todos los problemas, vamos a leer el pedacito que estamos aprendiendo. Quiero que miren que en el párrafo del medio dice que considere que los vehículos grandes cargan entre 15 y 20 litros de combustibles. Bien, otra vez, los vehículos cargan, pero no cualquier vehículo, sino los grandes cargan entre 15 y 20 litros de combustible. Ahí, en ese pedacito del enunciado, tenemos el dato que estamos buscando. Acuérdense que en la uniforme, la distribución uniforme, me dan como dato el intervalo AB.
Fíjense que A es el valor más chico y B es el número más grande. Los extremos, nada más. Entonces, cada vez que vean un intervalo cerrado AB en el mismo enunciado o en otro, márquenlo como distribución uniforme. Entonces, vamos a saber sí o sí que nuestra X va a estar comprendida entre A y B, o sea que mi X siempre me va a dar entre 15 y 20, porque la fórmula me obliga X igual a A más B menos A por U. A vale 15, B menos A, bueno, lo escribo, 20 menos 15 por U. Entonces mi fórmula definitiva va a quedar X igual a 15 más 5U. Eso va a representar algo en este enunciado. En este enunciado, esta es una fórmula de X que depende de U. Entonces, ustedes van a saber que mi X va a representar, en este caso, en este ejemplo, en esta partecita del problema, litros de combustible para los vehículos grandes. Quisiera saber si se ha entendido lo que acabo de explicar. Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Quedó clarito, ¿verdad? Entonces, yo simplemente coloco cuál es mi A, es un extremo, mi B, el otro extremo. Bien, X siempre va a estar comprendido entre A y B. Ahora, si tienen calculador o celular a mano, hagan una práctica. Tomen o inventen cualquier U. Supongamos 0,729. Estoy inventando, ¿verdad? 0,729. Cualquier U entre 0 y 1. ¿Quién me dice cuánto les da X cuando U es 0,729? 18,645. Bien, 18,64. Vamos a tomar dos decimales nada más. Por ahora es para que ustedes entiendan. ¿Y qué son ese valor que me has dado? ¿Qué es? ¿Qué representa? Los La litros de cantidad de litros. Combustible. La cantidad de litros de combustible para los vehículos grandes. ¿Cuánto te da? Repetime. 14, 15, 18,64. 18,645. 18. Muy bien. 18, algo, ¿sí? Para memorizar porque por ahí no tengo memoria. Fíjense, sí o sí les da un intervalo metido entre el 15 y el 20. No les puede dar 23, 25, 28, 14. Nunca. Nunca les va a dar. Prueben con otro valor. Prueben con 0, con 1, 0,1, 0,2, incluso con el valor 1. Fíjense si alguna vez se le va del rango. Y me dicen. Prueben con cualquier U entre 0 y 1, con el número de decimales que ustedes quieran. ¿Todo bien? ¿Me dicen algo? ¿Algún comentario? Que Sí, profe, eso se puede ver en la fórmula, profe, también. Que como tiene Obvio. 15 como constante y si U siempre vale entre 0 y 1, en el peor Está caso vale perfecto. 15 y en el máximo vale 20. Totalmente. Entonces, quería que ustedes lo puedan observar ahí desde la fórmula misma. Es que la misma fórmula me ayuda a darme cuenta que no puede pasar de los valores extremos A y B. Entonces, en los problemas de simulación, en este caso vamos a simular una estación de servicio que va a pronosticar, quiero que observen el futuro ahí, una estación de servicio va a pronosticar las ventas del próximo mes. Y para eso he evaluado que llegan entre, esa es información histórica y comprobada de que la estación de servicio recibe entre tanto y tanto. Esa distribución que acabo de leer, ¿qué distribución es? ¿O se dan cuenta que también es la misma? ¿Ven que me da como dato un A y un B? Entonces, cuando evaluemos un auto en la estación de servicios, el auto va a cargar una determinada cantidad. El otro auto, no importa, ya vamos a ver cómo se diferencia entre el mediano, grande y chiquito, eso lo vamos a ver después, pero si el auto es grande, esta es la fórmula que me va a devolver los litros de combustible para los vehículos grandes. Y esta es la manera de simular. Ahora miren en este ítem importante. En el caso de que el valor que buscamos sea un número entero,
Acuérdense que acabamos de decir que esta distribución es una distribución que se llama uniforme, pero el título de todo esto son distribuciones continuas. Suele ocurrir que necesitamos un número entero para nuestro intervalo AB. Por lo tanto, cada vez que necesitemos que nuestra X no nos devuelva un valor decimal, sino un número entero, porque hablamos de auto y no de otra cosa, vamos a poner y utilizar parte entera. Entonces, en el caso del problema que les acabo de leer, dice que ingresan, lo tengo el papel aquí, dice una estación de servicio, para eso ha evaluado que llegan entre 1.250 y 1.500 vehículos. Entonces, tengo otro A, tengo otro B, y voy a definir mi variable, la voy a llamar B corta de vehículos, y en este ejemplo, porque necesito que me devuelva un número entero, simplemente uso parte entera de A más B menos A por U. Entonces, en este caso, A vale 1.250, B menos A, 250. Cualquier valor que ustedes coloquen en el U, ya se dan cuenta que no va a salir del rango. Esa es la manera. Esa fórmula me va a devolver la cantidad de vehículos que llegan por día a esta estación de servicio. Podrían decirme, en los problemas 1, 2, 3 y 4 de los resueltos, ¿dónde más se encuentran distribuciones uniformes? Para que ustedes puedan, quiero quedarme tranquila de que ha quedado claro en el ejemplo. ¿Dónde hay más distribuciones uniformes? En el punto 1, cuando habla de los precios, puede ser, que dice Sí, mínimo de 40.000 y máximo de 90.000. sí, correcto, correcto. ¿Otro? Miren el problema 2, leyendo superficialmente, no hay que leer todo, miren los datos nada más. Miren los números, nada más, no queremos que miren otra cosa. Ya hemos hablado de que en el problema 3 tenemos uniforme en donde dice 1.250 y 1.500. La otra uniforme en el medio de los litros entre 15 y 20 para los vehículos grandes. Y fíjense que puede haber 2 o 3 o 4 o 5 o 20, no importa, distribuciones de la misma en el mismo enunciado. Incluso puede haber en el mismo enunciado 2, 3, 4, 5, 6 distintas distribuciones. A continuación de los 15 y 20 litros en el enunciado 3 dice 10 y 15 litros. ¿Pueden observarlo? Ahí hay otra uniforme. Otra y última, por lo menos para detectarla. No sé si el problema es que no fui muy clara o no tienen el enunciado en mano. No sé cuál es la opción. Sí, diga. Puede ser el que dice 7 más menos 3 litros. Qué bueno que has mencionado eso. Esa distribución es otra que obviamente aún no hemos visto, pero quiero que siempre tengan presente que el A siempre es más pequeño que el B. Y en este caso no hay un A y un B pequeño, más pequeño el B. Fíjate que acá el segundo número es más pequeño, 3. No, acá tenés que tener un intervalo exacto A-B. ¿Se entendió? Ya les voy a mostrar después qué es eso. Fíjense el problema 4. ¿Dónde está la distribución ahí? Entre 10 y 20 vehículos. Correcto, correcto, correcto. Entre 10 y 20 vehículos. Bien. Excelente. ¿Cuál es mi propósito hoy? Que ustedes conozcan las distribuciones de probabilidad y cómo expresarlas, cómo descubrirlas, porque no están, a ver, ustedes van a tener un dato en el práctico primero para aprender con Mario, lo van a resolver a problemas de otros y luego van a tener que inventar ustedes un enunciado, van a poner ustedes en el enunciado las distribuciones de probabilidad y después lo van a tener que resolver. Así que eso es importante el día de hoy. Miren, ¿cómo se implementa la uniforme en un diagrama de flujo? Bien, ¿cómo se implementa la uniforme en el diagrama de flujo? Voy a copiar un pedacito del diagrama de flujo del problema 1, que ahora no lo vamos a leer, simplemente cómo se implementa.
ya me dijo uno de los compañeros que el A en el problema 1 vale 40.000, el B vale 90.000, y si la fórmula es X igual a A más B menos A, me va a quedar como indica ahí. Quiero que observen. Lo que está arriba, que es un rectángulo con dos rayitas a los costados que dice G de U, entre paréntesis U, les quiero contar que eso es un procedimiento que genera variables de tipo U. Como es un procedimiento, lo van a escribir siempre como un rectángulo con dos rayitas al costado, y eso es cualquiera de los generadores de números pseudo aleatorios que han aprendido con Mario, así que internamente ese procedimiento simplemente les va a devolver un solo U por cada vuelta, por cada vez que el sistema pase por ahí, porque hay un bucle que recorre todo el año. Por cada de tiempo en tiempo, cuando aparezca, cuando corra la información por ahí, la primera vez ese GU me va a devolver cualquier U entre 0 y 1. Ahí en el papel va a quedar indicado así, pero ustedes seguro van a programar los generadores de números aprendidos. Y abajo tengo mi P, le llamo P porque estoy por hablar del precio. Directamente escribo mi fórmula. En vez de llamarle X, le llamo P, igual a A más B menos A por U. De modo que siempre que pase por allí, voy a tener un U y a su vez ese U lo uso y me va a devolver un precio entre 40.000 y 90.000. ¿Dudas hasta allí? ¿No? No, profe. No, ¿No? profe. Bárbaro. Ustedes pueden interrumpir cuando quieran. Es un error grave, bueno, no grave, sino es un error importante que descuenta puntos, ya sea en el trabajo práctico que deban presentar o en los avances. Es un error que ese G1 esté, ese procedimiento que no es, si no está, es un error. Y por cada vez que aparezca otra uniforme más adelante, cada vez que aparezca, hay que poner un GU, un procedimiento que genera variables de tipo U. Aclarado eso, pasamos a la segunda, a la exponencial. La exponencial indica cuánto continuo hasta el próximo evento. Así es el vocabulario que se usa en este tema. En otras palabras, el tiempo hasta que se produce el próximo evento. Entonces, vamos a ver cuánto continuo hay hasta el próximo evento a través de la exponencial. Nosotros vamos a poder descubrir con esta distribución, voy a poner algunos ejemplos, qué tiempo transcurre, supongamos en la maternidad o en un hospital específico, qué tiempo transcurre entre un nacimiento de un bebé y otro. Y así sucesivamente podemos simular qué tiempo hay entre un nacimiento y otro, entre la llegada de dos clientes, o un cliente y el otro, y el otro y el otro, de manera sucesiva, el tiempo que transcurre entre que un avión aterriza y el siguiente, tiempo entre un accidente y otro, depende de lo que se esté estudiando. La exponencial me permite a mí determinar qué tiempo, cuánto continuo, dice acá. Yo estoy usando el continuo más famoso, que es el tiempo, pero es cuánto continuo hay entre un suceso y otro. Voy a hablar siempre del tiempo. Tiempo hasta que se produce el próximo evento. Como dato, tenemos un alfa. Un alfa que es la cantidad del evento sobre un continuo. Esa es la formulita y ese es el dato que puedo compartirles para que puedan memorizar. Arriba, cantidad. Y abajo, tiempo para facilitarles la tarea. Arriba, cantidad y abajo, el tiempo. El valor esperado, E de X, la formulita es 1 sobre alfa. Lo pongo porque necesitamos definir el X, la función X que depende de U, como el menos el valor esperado por el logaritmo neperiano de U. Ese X tiene un significado dentro del enunciado. Quiero que miren que en este enunciado, en el 1, hay un alfa como dato. Si es lo que estamos viendo, entonces yo voy a ir
puntualmente con lo que me está diciendo. ¿Se acuerdan que les decía, vamos a usar un ejemplo así para que ustedes puedan empezar a descubrir las distribuciones? Miren esto. En una concesionaria se vende en promedio un coche cada 35 días. Cada coche deja una ganancia del 12%. Ya vamos a hablar después de eso si quieren. Los precios de los coches se distribuyen uniformemente con valores entre, ahí le está diciendo que es uniforme, normalmente no se dice, entre 40.000 y 90.000. Dice, los coches con precios menores o iguales a 75.000 se consideran de tipo estándar y el resto de lujo. Y simular un año de ventas y determinar por cada auto día de la venta, precio de venta, importe de la ganancia y tipo de auto vendido. Y quiero que observen la primera frase que dice, en una concesionaria se vende en promedio un coche cada 35 días. ¿Cuál sería alfa y cómo queda alfa definido? A ver. 1/35. Correcto. Alfa siempre es cantidad del evento, porque se vende, acá el suceso o el evento es que se vende, la cantidad, un coche, numerador, sobre 35, denominador, 35 días. Por lo tanto, mi valor esperado es 1 sobre alfa, es decir, 1 sobre 35, que es 35. Y cuando yo completo la fórmula, le pongo el nombre que yo quiero a la variable, el nombre que yo quiero, las letras que quiero a la variable, y me da como resultado la fórmula menos 35 por logaritmo neperiano de u. Entonces, esta fórmula, así como la ven, me va a devolver el día de la venta. Eso es nada más, el día de la venta. Nada más que tiene que lograr determinar cuál es alfa. La exponencial, repito, me permite determinar qué tiempo transcurre, aquí en este ejemplo, entre una venta, la siguiente y la siguiente, porque no es fijo. Se pueden imaginar la realidad, ¿verdad? Uno se imagina el 1 de enero, bueno, vamos a hacer una simulación que se trabaja del día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, un año de simulación, porque ahí dice, entonces la primera venta quizás surja después de haber simulado, porque esa es una simulación, un coche cada 35 días en promedio. Fíjense la palabra que dice ahí, en promedio. No es que se vende un coche exactamente cada 35 días. ¿Se entiende por qué hay datos probables y datos probables o estimados o datos exactos? Les voy a mostrar otro ejemplo de dato exacto. En ese caso dice se vende en promedio un coche cada 35 días. Como ahí estamos frente a datos probables o estimados, ahí vamos a simular qué día se vende. Y por dato fijo, que no hay que simular, es en la frase que dice, los coches con precios menores o iguales a 75.000 se consideran de tipo estándar. Ese 75.000 allí, el que quiera anotar, puede anotar, ese es un dato fijo, es un dato determinístico, ese dato no hay que simularlo. No vamos a usar una distribución de probabilidad porque es un dato exacto. En cambio, en los otros, vamos a usar, cuando corresponda, una de las distribuciones de probabilidad. Ahora, ¿cómo se implementa la exponencial en un diagrama de flujo? Quiero que observen únicamente lo que está pintado. Nuevamente tenemos el procedimiento que genera variables de tipo U. Entonces, ese procedimiento, que lo dejamos indicado así, como lo ven, me va a devolver una U cualquiera. Una U sub I cualquiera. La voy a usar y esa D me va a devolver, le puse D en la otra de D, día de la venta. Me va a devolver qué día del año se vende un coche. Quiero ver si antes de ver la normal, quiero ver si logran descubrir alguna otra
exponencial dentro del enunciado. Si se animan a ver, márquenla esa, ¿no? En una concesionaria se vende 1 cada 35. Ese es uno. Si logran encontrar otro, me avisan. Las tengo, este apunte, no tengo absolutamente nada marcado, pero si llegaran a encontrarla, me avisan y la anotamos. También están los problemas resueltos y los propuestos. Quería hacer memoria a ver si había otra bien clarita para que ustedes puedan tener más ejemplos. En los que van a resolver en la página 41, en la página 41, en el de la compañía de seguros de una empresa ahí de telemarketing, dice casi al final del primer párrafo, a ver si la encuentran, cada llamada dura aproximadamente 15 minutos. Fíjense que ahí tienen un alfa. ¿Cómo queda armado su alfa aquí? Cada llamada dura 15 minutos. ¿Cómo quedaría la alfa? 1 sobre 15. 1 sobre 15. 1, el 1 significa en realidad la cantidad de llamada, una llamada cada 15 minutos. Entonces, así, yo ahora como este cuadernillo es nuevo, no lo tengo marcado, bueno, fíjense después, seguramente en el problema 2, 3 y 4 puede estar por allí escondida otra distribución, en este caso exponencial. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Pueden interrumpir cuando quieran. Vamos con la normal. En la distribución normal tenemos como dato la media y el desvío. Sí o sí en el enunciado van a encontrar como dato la media y el desvío y está súper clarito en el caso de algunos enunciados. Déjenme que mire el del crucero de lujo. Fíjense en el crucero de lujo, ya lo vamos a ver, 850 clientes, desviación 150 en el problema 2 del crucero. En el primer párrafo habla de 850 clientes, desviación 150. Entonces, ahí de frente les está diciendo cuál es la media y cuál es el desvío. Ustedes pueden observar en el libro de la teoría un procedimiento llamado procedimiento normal, que es estándar y que tiene una demostración matemática que ahora no tiene importancia. Simplemente lo vamos a usar al procedimiento. Acá tenemos el pseudocódigo donde vemos M de media, D de desvío, X, que es lo que estamos buscando. Y en este procedimiento hay una variable llamada sum, porque vamos a sumar, simplemente la inicializamos en 0 y tenemos un for de 1 a 12, entonces simplemente 12 veces vamos a hacer lo siguiente. Esto está demostrado matemáticamente, repito. Acá, nuevamente, llamamos el procedimiento que genera variable de tipo u y lo sumamos. Sum igual a sum más u. Entonces, ese for, lo único que está haciendo es sumar 12 veces 12u. Una vez que termine ese procedimiento o ese for, tenemos que hacer la operación matemática de x igual a desvío por la suma menos 6 más la media. Y ahí termina el procedimiento. Entonces, esa X donde ustedes pueden ver allí, tiene un significado dentro del contexto del problema. ¿Quieren que veamos juntos para que se entienda algo? Vamos a ver el del crucero. El crucero que les decía recién, problema 2, dice la última frase del primer párrafo, suponga que en cada viaje se espera que lleguen 850 clientes, desviación 150. Fíjense que habla de datos probables, habla de datos estimados y no todos los cruceros van a tener la misma cantidad de gente. Eso ya lo sabemos, no es algo determinístico, es algo probabilístico. Entonces van a simular
que en el primer crucero hay una cantidad X de personas que suben. Y esa cantidad X de personas que suben al crucero está determinada por la distribución normal, en este caso, en donde me dan como dato la media, 850, y desviación, 150 sería el desvío. Recuerden por probabilidad que la media siempre es un valor grande y el desvío es pequeño, muy chiquito. Entonces 850 es más grande que 150, que es el desvío. Recién una compañera me decía, pero ahí hay un 7 más menos 3. Acá viene. Otra forma de expresar en el enunciado la distribución uniforme es la media más menos el desvío. En el caso del crucero, 850 más menos 150 clientes. Por lo tanto, la variable aleatoria X les va a devolver la cantidad de personas que van a subir a ese crucero. Al siguiente crucero, porque van a simular todo un año de crucero, al siguiente crucero va a haber otra cantidad, quizá en una entra 1000, en la otra 854, en la otra 700, y así sucesivamente. Y entonces marquen en el problema 3 también ese 7 más menos 3 litros como distribución uniforme. ¿Dónde más hay una distribución uniforme así a la vista al pasar? ¿Dónde hay? Del problema 1, 2, 3 y 4. Al final del primer párrafo del ejercicio 4. Ajá, léemelo el valor media y desvío. Léelo, por favor. Dice que cuentan entre 1000 pesos media, 100 pesos desviación por vehículo. Excelente. Ajá. Ahí está. Estamos viendo simplemente algo muy superficial, ¿verdad? Entonces ya han encontrado muy bien eso. En el problema 2 tenemos una distribución normal. En el problema 3 puede haber una o más distribuciones normales. En el problema 4 hemos visto que recién había una media de 1000 y un desvío de 100. Ahí está. Esa es la manera de descubrir qué distribuciones de probabilidad hay. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Acá está, ¿ven? ¿Cómo lo implementamos en el diagrama de flujo? Esperen que acá le estoy señalando para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Algunos no tienen la cartilla, así que, bueno, en esta oportunidad pude copiar y pegar para que ustedes puedan ver. Entonces, quiero que miren en los problemas que están resueltos cómo vamos a dejar indicado en el diagrama de flujo la distribución normal. Como esto es un procedimiento que lleva varias líneas, son 6, 7 líneas o 8 de pseudocódigo, tenemos un rectángulo con 2 rayitas al costado y ponemos la palabra normal. Queremos ver la palabra normal adentro porque es el nombre de la distribución. Colocamos 850, que es la media, en la otra posición una coma, aunque parezca punto una coma, 150 y otra coma, y la variable que yo estoy queriendo descubrir, que en ese caso es la cantidad de pasajeros. Cantidad de pasajeros me va a devolver cuántas personas hay en ese crucero que se está analizando. Pero internamente ese procedimiento en el diagrama de flujo va a quedar allí, pero en el papel, por paralelo, van a tener que mostrar el diagrama de flujo específico de ese pedacito que les expliqué recién, pero en diagrama de flujo lo queremos ver también cuando ustedes desarrollen el avance 2. Así que aquí tienen cómo quedaría en el diagrama de flujo y luego ustedes van a también llevar el pseudocódigo de la normal, lo que hay internamente, lo queremos ver. También reflejado en el papel y por supuesto que en el lenguaje de programación que ustedes elijan. ¿Quieren preguntar algo de la normal? Sí, profesora, ¿podría volver un segundito al pseudocódigo? Sí. Ahí el 1 a 12 se representa los 12 meses. No, aquí es, como les decía hace un comienzo, que esto es un procedimiento, el número 12, el número 6 que ven allí,
son valores fijos porque está demostrado Bien. matemáticamente. Entonces, no hace falta realizar esto que acaban de ver por, qué sé yo, 100 veces, 1000 veces, no. Se han probado los expertos en las probabilidades que este valor es un valor fijo, nada más. El 6 y el 12 son valores fijos. Qué bueno que has preguntado porque tus compañeros seguramente Sí, iban lo a que tener pasa es que viene el enunciado que sea simular un año, entonces ya son 12 meses, viste. tiene relación con los 12 meses, o sea que era casualidad, ¿no? Gracias. Es una casualidad, correcto, correcto. Bien, vamos bien y cualquier cosa me interrumpen. Vamos con las distribuciones discretas. Acabamos de ver las tres distribuciones, pero continuas. En el caso de una continua, que la uniforme que ustedes tengan que discretizar, les dije usen la parte entera de A más B menos A, usando la parte entera, pero en general son distribuciones continuas. Ahora vamos con las discretas. Las discretas, ya saben que tienen que ver con los números enteros, sirven para procesos de conteo. Queremos hacer conteos, alguna suma específica y queremos incluso hasta dividir la información, por ejemplo, los autos pequeños, los autos medianos y los autos grandes. Es un ejemplo que ustedes van a tener que dividir en el diagrama de flujo y lograr diferenciar y las cantidades. Si entran 100 autos por día, quiero que simulen o que logren calcular a través de la simulación cuántos autos pequeños hay, cuántos medianos y cuántos autos grandes. Y la primera distribución discreta es la binomial. La binomial. Cuenta la cantidad de éxitos en un ensayo. Vamos a contar a través de la binomial la cantidad de éxitos en un ensayo. Ejemplo, vamos a contar por un lado la cantidad de sí y no que hay, no importa de qué. La cantidad de alfajores blancos y negros. La cantidad de artículos defectuosos o no defectuosos que hubiera en la fabricación. Ustedes están en la parte de fabricación y la binomial es un ejemplo. Pueden observar que van a poder contar qué cantidad de artículos de algún color o de alguna característica cualquiera puedan tener. Defectuoso, no defectuoso. La binomial va a usar las letras P y Q. P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso, que es, ya saben que entre la suma de P y Q siempre es 1, ¿no? Entonces Q va a ser 1 menos P. Siempre la suma de las probabilidades, ya van a ver, es 1, por supuesto. Aquí cuando hablamos de éxito, chicos, no necesariamente tiene que ver siempre con algo positivo. ¿Se acuerdan en el problema de probabilidades? Que en cierto modo, en ciertas circunstancias, la probabilidad de éxito era errarle cuando encestábamos la pelota. ¿Se acuerdan que había un problema así? Que el éxito en algunos casos era encestar la pelota en un aro de básquet. Y en otra circunstancia el éxito era errarle a colocar, digamos, esa pelota en el aro. No sé si se acuerdan eso, pero éxito aquí no necesariamente es algo bueno y positivo, sino que éxito le podemos llamar a la cantidad de productos malos que hay en un lote. Entonces, hay un ejemplo, o había hace años atrás un ejemplo, de que la probabilidad de que haya despegues en un aeropuerto de cualquier provincia es del 0,60, probabilidad de éxito de despegue 0,60 y por ende de aterrizaje es 0,40. Entonces, ustedes van a tener en el enunciado probabilidad de éxito, despegue por ejemplo, y probabilidad de fracaso, que sería la diferencia. Los datos que van a tener son, en resumen, una o más probabilidades. Puede tener una o más probabilidades cuya suma siempre les da como resultado 1. O como dato, uno o más porcentajes cuya suma da el 100%. Miren aquí, un crucero de lujo, ya sabemos que la primera parte tiene una distribución exponencial de los 12 días ida y vuelta. Existen 3 tarifas,
Pregunto, antes de avanzar, ¿qué es esto de 3 tarifas principales? Cada vez que haya un valor numérico, ustedes tienen que pararse ahí y decir, acá hay un dato, obviamente, hay un número. Ese número, 750, 1000 y 1200, ¿qué distribución siguen para ustedes? De lo que vamos viendo. Porque si hay un número, hay algo, hay algo ahí que me está diciendo el enunciado y lo voy a usar. Si hay un número es porque lo voy a usar. Tenemos la primera distribución, o sea, hay un 12 al principio. Ese 12 ya sabemos que me representa el alfa 1 sobre 12. Ahora habla de 3 tarifas, 750, 1000 y 1200. Esas distribuciones, esos valores, perdón, ¿siguen alguna distribución para ustedes? De las aprendidas, porque si no, no les preguntaría. Ni idea, digan aunque sea ni idea. Algo respondan. No, Por ejemplo, donde dice las probabilidades de contratar cada tipo de, ay, de tarifa, que dice Esas son las 50%, una tarifa, sí, 30 y 20. bien, esas son la binomial. Pero más allá de eso, que el tema que estoy enseñando ahora, antes de eso hay una frase que me habla de otra cosa, una tarifa promocional, una tarifa media y una tarifa de lujo, antes de pasar a los porcentajes. Por eso les pregunto, antes de pasar a los porcentajes, 50, 30 y 20, ¿qué son esos 750, 1000 y 1200? ¿Qué son esos 3 valores? Datos fijos. valor conocido. Muy bien. Datos conocidos, parámetros conocidos, datos fijos. Esos son datos determinísticos, muy bien. Es decir, que no voy a usar ninguna distribución de probabilidad para poder calcular algo con el 750, para calcular algo con el 1000 y para calcular algo con el 1200. ¿Voy a usarlo los datos? Sí, pero no voy a usar ninguna distribución de probabilidad. Quería aclarar eso porque todo lo que estoy enseñando viene de la diapositiva número 1. Y ahora viene lo nuevo que tiene que ver con la binomial. Dice que las probabilidades de contratar son 50, 30 y 20%. Como acá tenemos datos que son porcentajes y la suma da 100%, aquí lo vamos a reflejar en la tabla para que ustedes puedan observar de manera, vamos a trabajar con los datos como probabilidad y no como porcentaje. Siempre lo vamos a llevar como probabilidad entre 0 y 1 para trabajar mejor. Entonces, el 50 está relacionado con la tarifa promocional, la media con el 0,30 y la de lujo el 20%, por lo que dice arriba, ¿no? Entonces, simplemente coloco cómo se llama la variable aleatoria. P de promocional, M de media y la L de lujo, 0,50, 0,30, 0,20. Una vez que hacemos eso, que la colocamos en la tabla, vamos a calcular la acumulada, algo que ya saben, 0,50, 0,80 y 1. Y ya sabemos que acá estamos frente a una binomial. Ahora, ¿cómo esto queda plasmado en un diagrama de flujo? Hacemos lo siguiente. Vamos a mirar la acumulada. Con los datos de la acumulada, vamos a hacer lo que estoy por explicar ahora. En primer lugar, generamos una U. Por lo tanto, cada vez que aparezca una distribución de la que están aprendiendo, que sería, por ahora, la uniforme, la exponencial, la normal no, la uniforme, la exponencial y la binomial, antes de usar un U, tengo que generarlo. Genero un U y pregunto en un if. Esto es un if. Si mi U es menor o igual a 0,50, que es el primer valor, hago todo lo que tengo que hacer aquí. En este caso sumo, cuento,
todo lo que tiene que ver con la tarifa promocional. Ahora, este otro if, si no es menor o igual a 0,50, entonces tengo que ir a otro if. Ese U que acabo de generar, ¿es menor o igual a 0,80 por el segundo valor? Pregunto. Por el lado del sí, que es, yo uso la derecha el sí, por el lado del sí, coloco todo lo que tengo que hacer. En este caso, estoy sumando las tarifas media. Y caso contrario, las de lujo. Esta serie de if que ustedes pueden ver está precedido acá de un GDU, un procedimiento que genera variables de tipo U. Pregunto por el primero, pregunto por el segundo y opero matemáticamente por cada vez que necesite. Esa es la manera de reflejarlo en el diagrama de flujo. Eso que están viendo acá, más que nada esta parte de poder discriminar. Acá por más que se llama venta la variable, se llama venta nada más y venta se llama igual, porque este problema no requiere que le pongamos nombre distinto de variable. Normalmente, ¿qué ocurriría? Le pondrían, por ejemplo, venta 1 a esta, o venta de lujo, venta promocional, perdón, venta media y venta promocional. Distinto nombre de variable. Simplemente les estoy mostrando cómo funcionan estos if para que ustedes sepan que estamos acá discriminando y sumando o contando algo que el problema lo requiere. Antes de pasar a la Poisson, quiero que me digan si logran percibir dónde más tiene la distribución binomial. Problema 1, 2, 3 y 4. Cada vez que encuentren probabilidad y cada vez que encuentren porcentajes, presten atención y vean bien qué es lo que dice y recién pueden decir si hay una probabilidad allí o una distribución allí o no. A ver, ¿dónde hay más? El ejercicio 3, profe. Ajá, léeme los porcentajes. La probabilidad de cada uno son 33, 25 y 42% respectivamente. Ahí está, ahí estamos. Muy bien. Fíjense que no siempre es de menor a mayor o de mayor a menor, no tiene importancia. Aparece el 33 primero porque habla de los pequeños, el 25 que habla de los medianos, en ese caso de los vehículos, y 42 de los grandes. Perfecto, sigan investigando. A ver, ¿quién me dice? Otra. Acá dice, profesora, dice, además, el total de vehículos es un 35% son gasoleros. Muy bien. Aproximadamente. Muy buena observación. A continuación del mismo enunciado, hay otro porcentaje del 35% que dice que son gasoleros aproximadamente. Acá hay otra binomial en el mismo problema. Ojo, porque pueden tener varias binomiales, varias normales, varias uniformes, no importa, en el mismo enunciado. Así que acá, dos distintas. Si les dice a ustedes que los vehículos 35% son gasoleros aproximadamente, el otro 65%, para completar el 100%, serían autos no gasoleros. Así que fíjense cómo está expresado. ¿Dónde más hay binomial? En el ejercicio 4, Sí, léeme la parte binomial. cuando surge una reparación, paréntesis, aproximadamente el 30% de los vehículos la necesitan. Paréntesis. Muy bien, muy bien. Ahí tienen un porcentaje aproximado, porque ustedes, si observan la realidad, no todo el 100% ni un valor exacto de vehículos necesitan reparación. Acá dice que aproximadamente, y acá es importante la palabra aproximación, 30% de los vehículos la necesitan. Entonces, el 30 aproximadamente lo necesitan y el 70 no lo necesita. Así que eso es lo que debe quedar reflejado en el diagrama de flujo. Bien, por ahora nadie me dijo nada respecto al problema 1, que hay un 12% al principio. ¿Quién me dice algo de eso? A ver.
En una concesionaria se vende en promedio un coche cada 35 días. Cada coche deja una ganancia del 12%. Pregunto nada más, es una pregunta. No, eso sería un valor fijo nada más. Correcto, 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 correcto. Ahí no van a usar ninguna de las distribuciones. Posiblemente algunos pudieran confundirse y decir, esta es una binomial porque hay un porcentaje equivocado. No, no, no. La idea aquí es que el 12% es un valor fijo, un dato determinístico, un dato exacto, por decirlo así, y lo van a usar para hacer algún cálculo matemático. Muy bien, aclarado eso, vamos a ver la última, que es la Poisson. La distribución, la Poisson, también tiene, o Poisson como muchos dicen, tiene como dato un alfa, que también representa la cantidad del evento sobre un continuo dado. También existe un procedimiento, acá tenemos el pseudocódigo, con el nombre del procedimiento, ya lo leo, en el paréntesis dice A, X, acá decir A y decir alfa es lo mismo, porque acá cuando esto ha sido tipeado hace un montón, quedó como A, pero acá es lo mismo A y alfa, y el alfa, cuando digo alfa, es lo que acabo de señalarles, que es la cantidad del suceso sobre el continuo. Entonces, A es la cantidad de eventos por continuo, dice en el libro, y dice B es igual a la E a la menos A o menos alfa. Vamos a hacer una operación acá que es exponencial, E a la menos alfa. Esto es fijo, repito, matemáticamente es así. X es una variable cualquiera que la inicializamos en 0 y P, que siempre tiene que ver con las probabilidades igual a 1, mientras P sea mayor que B, haga, y vamos a ver lo que hay dentro del while, de este bucle. Miren, llamamos al procedimiento G de U, para generar una variable de tipo U, hacemos una multiplicación igual a P por U, y sumamos X igual a X más 1, y cuando termine el procedimiento se terminó todo. Esto es un pseudocódigo fijo que ya viene así estándar como fórmulas matemáticas fijas, y lo que me importa es remarcarle aquí qué significa la variable X. La variable aleatoria X nos va a indicar la cantidad de éxitos en un continuo. La cantidad de éxitos en un continuo. Paso para mostrarles. Esto que acabo de decirle, que está escrito aquí, te quiero mostrar a través de una situación de la vida real. Van a leer en el libro y les pido que siempre, siempre acudan al libro de la teoría, más las clases mías, más las clases de Mario. Entre todo, debe terminar de cerrarles a ustedes estas distribuciones de probabilidad. En el libro se explica que supongamos que queremos ir a una esquina y comenzar a contar la cantidad de autos rojos que pasan por allí. Entonces se queda en un tiempo determinado, supongamos una hora, observando cuántos autos rojos pasan por ese lugar. Entonces la Poisson me va a devolver la cantidad de algo que se realiza en un continuo específico. En este caso, una hora. Miren acá. Mi alfa, que es el dato que tenemos, que lo necesitamos, va a ser la cantidad de autos, en este caso rojos, es el suceso, 10 autos rojos en una hora. Quiero mostrarles la diferencia con respecto al alfa de la exponencial. Muchos de ustedes estarán pensando que el significado de la fórmula de alfa es lo mismo para la exponencial que para la Poisson. Muchos ya se deben haber percibido de eso. Y fíjense que la fórmula es la misma, pero el contenido en el enunciado no. Fíjense que no es lo mismo contar la cantidad de autos rojos que pasan en una hora, que me lo devuelve la Poisson, que determinar qué tiempo transcurre entre auto rojo y auto rojo
que es lo que me devuelve la exponencial. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo repita? Sí, ¿Quieren que lo profe, repita? repítalo, por favor. Lo repito, lo repito. Perdón que no lea el chat porque estoy concentrada en lo que estoy haciendo, ¿sí? Cualquiera que quiera leer el chat me lo dice. Voy a repetir para que ustedes me entiendan. La fórmula del alfa igual a cantidad sobre continuo o cantidad del suceso sobre un continuo dado, la fórmula es la misma. Pero el significado o cómo está expresado en el enunciado no es lo mismo. No es lo mismo. Fíjense que yo en este problema, en lo que están viendo en pantalla, yo quiero determinar cuántos autos rojos pasan en una hora. Y me interesa el número total. Me interesa 10 autos rojos porque, bueno, alguien ha simulado, ha visto que más o menos en promedio hay 10 autos rojos cada hora, por hora. No es lo mismo determinar eso que me la devuelve la Poisson que determinar qué tiempo transcurre entre auto rojo y auto rojo, porque el tiempo que transcurre entre un auto rojo y el otro me lo devuelve la exponencial. Eso al principio puede llegar a costar, pero es así. No es lo mismo que me digan cuántos nacimientos hay por mes en la maternidad. A mí me interesa saber eso. ¿Cuántos? Bueno, hay 1500 nacimientos al mes. Al mes. Fíjense que acá en el denominador, hay siempre, vamos a considerar una unidad en un día, una hora, un mes, un año. Y me interesa el número, en realidad me interesa la cantidad de nacimientos, 1000, 1500 nacimientos por año, y no en la Poisson, ¿no? En la Poisson. Y si fuera la exponencial diría, nace un bebé cada 20 minutos. Un bebé cada 20 minutos. Así que cuando logren estudiar, les recomiendo que presten atención a esto que les estoy contando de la diferencia entre la exponencial y la Poisson. Entonces, acabamos de ver 5 distribuciones de probabilidad. Las continuas son la uniforme, la exponencial y la normal. Y las distribuciones discretas son la binomial y la Poisson. Nada más vemos en esta parte del cuatrimestre. Wow. Bien. No sé si hay ejemplo, no recuerdo porque con Mario varias veces hemos cambiado la cartilla, pero para poder reflejarla en el diagrama de flujo a la Poisson, nuevamente van a colocar un rectángulo con las dos rayitas al costado, que es el nombre del procedimiento. El procedimiento es Poisson, van a escribir la palabra Poisson, colocan un paréntesis, van a colocar el alfa, pero el alfa que tengan como dato. En el ejemplo de recién, no sé si puse 10 autos rojos por hora, supongamos, alfa 10 sobre hora, 10 sobre 1 hora, y colocan el número 10, y luego al lado el nombre de la variable aleatoria X, si se llama A de auto, colocan la letra A y cierran paréntesis. Es decir, que se parece a la distribución normal, en donde en el diagrama colocan el rectángulo, las dos rayitas, el nombre del procedimiento, y entre paréntesis tienen dos cosas a colocar, el alfa y el X. Y por aparte, ya fuera del diagrama de flujo, van a tener que definir el procedimiento Poisson. Ya seguramente van a hacer todas las adaptaciones que corresponda para poder programar eso. Aquellos que quieran ir adelantando para el avance 2 y falta determinar muchas cosas, les queda esta semana y la que viene seguir aprendiendo sobre distribuciones. Vayan programando los generadores de números pseudo aleatorios, cómo se genera un número. Las pruebas estadísticas no son obligación, pero si las quieren usar, la usan, pero no hace falta que la programen, pero sí los generadores, especialmente los congruenciales, esos son los mejores, ya van a hablar con Mario, y vayan programando
todo lo relacionado a las distribuciones de probabilidad, porque la van a usar sí o sí. Sí o sí. Ya subí el avance 2. ¿En qué consiste? Bueno, léanlo y después me sáquense las dudas. Yo diría que el miércoles ya debería haber preguntas en relación al avance 2. Ustedes avancen, o sea, empiecen a trabajar y no dejen que el tiempo los apriete. No dejen porque hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y hay contenidos que todavía no han visto. Así que yo les diría, adelanten la programación con los generadores y con lo que les acabo de decir, que son las distribuciones de probabilidad, que la van a aplicar. Ya mañana van a ver con Mario quizá un problema entero. Sí, Juan Pablo, te escucho. El avance 1. El avance 1 ustedes han visto que es toda una consigna, que son los puntos 1 al, no me acuerdo el número ahora, pero era todo lo que decía, absolutamente todo. Todo lo que decía en las carillas, todo lo que decía en las carillas 1, iba de la etapa 1 a la 5. Ahora en el avance 2, regreso a la etapa 3 y paso a la programación, que es la etapa 5, 4 y 5. Así que 3, 4, 5 van a ser ahora, en el 2. En el 2. Van a hacer fuerza en la etapa 3. De nuevo, van a modelar el modelo verbal, lo van a mejorar, lo van a pulir, van a colocar distribuciones de probabilidad. Ustedes dirán, por ejemplo, hay cosas que, dependiendo si es una fábrica tiene algo muy determinístico. Los tiempos entre que viene una botella y la que sigue en el envasado, del líquido a la lata o el vino hacia la botella, eso es bastante determinístico, pero no hace otras cosas. Ustedes van a tener que descubrir que en la fábrica, ojalá que no todo sea fábrica, sino que sean cosas artesanales también, de lo que ustedes me han dicho, porque en lo artesanal hay muchas cosas no tan exactas. Entonces, el tiempo que tarda en llenar una botella está determinado por una media de, qué sé yo, 7 minutos más o menos 2. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que descubrir y tratar de ver la realidad, dónde están las distribuciones de probabilidad en sus problemas. En sus problemas. ¿Quieren preguntar algo más? Profe, Sí, el miércoles que viene creo que hay mesa, ¿no? Tendríamos clase con usted, ¿verdad? déjame que mire, yo creo que sí, pará. Déjame que mire. Bueno, Pará. Es que no me estoy acordando del cronograma. yo lo tengo abierto, por eso me aparece Ok. 11 del 5 mesa. Ahí está, decime. En el miércoles que viene figura 12 del mesa 5 2. mesa 2. Listo. En ese caso, obviamente no hay clase. No hay clase. Me has hecho acordar porque he perdido el cronograma por acá, por mi cama, no la encuentro. Bien. Entonces sí, correcto, no hay clase. No hay clase. Con Mario van a tener clase mañana de distribuciones, el día viernes la defensa y posterior a la mesa vamos a seguir con distribuciones, vamos a seguir con eso. Y las consultas que quieran ir haciendo en el camino, es decir, por ejemplo, en relación a sus trabajos que han elegido, pueden hacerlo por escrito y pueden preguntarle a Mario sin problema, ningún inconveniente. Igual la otra semana, después de la mesa final que me hace acordar Juan, seguimos con distribuciones, ¿verdad, Juan? Ahí figura distribuciones de probabilidad. Sí, el 13 del 5 Bien, distribución de probabilidad y el bien, 14 también. ahí está. Entonces tenemos esta semana, la que viene y yo conmigo, la otra de distribuciones de probabilidad. Así que es un tema que debería quedar muy claro con tanta ejercitación. Recuerden además que van a tener un trabajo práctico que van a resolver con nota aprobación o desaprobación, ojalá que no,
Yo les voy a explicar mejor en el transcurso de esta semana y la que viene, para que ustedes ya se vayan preparando. Y para que esta semana, de que se desocupen primero del avance 1, les voy a esperar que ustedes se desocupen del avance 1 porque sus cabezas está ahí. La que viene, ya les voy a explicar bien cómo sería el trabajo práctico para presentar con nota aprobación, aprobado o desaprobado. Lo último que quiero enseñarles, lo último, pero es cortito, quiero que miren, página 37 la tienen, yo no la tengo en pantalla. Página 37 de la cartilla de TP. Quiero que observen allí cómo este es el problema 1 que ya está resuelto. Ahí dicen una concesionaria se vende en promedio un coche. Bueno, ese problema está aquí. Lo último que digo. Sí o sí ustedes van a definir, van a hacer una tablita con el nombre de las variables. Ustedes van a tener la libertad de ponerle el nombre que quieran. Luego van a poner el significado, por supuesto. D de día, en este caso DB. Yo no recuerdo, fíjense si en la versión del TP que ustedes tienen en la página 37, el bucle, pregunto, ¿no? Si hay un error ahí en D. El bucle del while, ¿es D o DB ahí en el cuadernillo de ustedes? ¿Qué letra usé yo en el tipeo del while de la página 37? D. D, listo. Yo tengo el impreso y tengo como 702 versiones del impreso. Entonces, día menor a 365. Ah, fíjense, dos cositas. El inicio y la inicialización de las variables. Quiero que consideren, seguramente van a inicializar todas las variables que hagan falta, especialmente en el diagrama. Ustedes en la programación hagan lo que tengan que hacer y las adaptaciones que tengan que hacer. Pero acá sí o sí inicializo el día en 0. Acá vamos a determinar en un año, se va a simular un año de ventas. Dice que en una concesionaria se realizan ventas. Y vamos a simular un año y determinar por cada auto el día de la venta, el precio de venta, el importe de la ganancia, el tipo de auto y al final de la simulación imprimir la ganancia mensual promedio, cuántos autos estándares se vendieron, cuántos de lujo, importe total de venta de autos estándares y de lujo. Fíjense, van a poner entonces las variables, los nombres, los significados, todo lo que quieran. Inicializan las variables, algunas serán en 0, algunas serán en 1 o lo que sea necesario. Tienen un while que regula todo aquí, mientras el día sea menor a 365. Fíjense que uso la distribución exponencial para empezar, donde me pide que genere un U para poder calcular el día de la venta. Supongamos que ese DB me devuelve el número 12. Eso significa que el día 1, 2, 3, 4 hasta el 11 no se ha vendido ningún auto. No se ha vendido ningún auto desde el día 1 al día 11. El primer auto en esa concesionaria se vende el día, digo yo, 12 por decir cualquier valor. ¿Está? DB representa el día de la venta. Ahora, genero otro U para calcular el precio de ese vehículo. Entonces, ese vehículo que se acaba de vender, en esos dos renglones tenemos la uniforme, como ya lo dijimos, y me va a devolver, P, me va a devolver el precio. Supongamos que el precio del auto 1 sale 80.000 pesos, dólares, bueno, dólares, lo que quiera. Entonces vale 80.000 pesos. Y dice que, como dice lo de la ganancia, cada coche deja una ganancia del 12%. Por lo tanto, en otra variable, calculo la ganancia de 0,12 por P, y GA la acumulo esa ganancia y pregunto, eso es un if. ¿Ese precio es mayor a 75.000? Bueno, ahí no use ninguna distribución de probabilidad, solamente usé el valor 75.000 porque dice que los coches con precios menores o iguales a 75.000 son de tipo estándar y el resto de lujo. Así que simplemente uso el valor 75.000 en el problema para poder calcular algo, para sumar o para lo que sea. Y pregunto en un if, si el precio es mayor a 75.000, por un lado,
sumo los autos de lujo. Por otro lado, los estándares. En tipo, guardo el tipo de auto y sumo el monto en dinero del auto el de lujo y el otro, el promocional. Ahora quiero que presten atención y ya termino, estoy terminando, el tema del reloj. ¿Cómo corre el reloj de simulación? Quiero que miren cómo corre el reloj de simulación. En este caso, en este ejemplo, el tiempo no corre de día en día. El tiempo no corre de día en día. El tiempo corre de suceso en suceso. Por lo tanto, como el día estaba inicializado en cero, ustedes ahora tienen 0 más el día de la venta. En este caso, ejemplo que yo les pongo, el auto se vendió el día 12, se supone que el 12 de enero, ¿verdad? Entonces el 12. Entonces, el reloj va a correr no de día en día, sino está corriendo de suceso en suceso. Ahora dice que muestre por cada venta el día de la venta, que está en la variable D, el precio del auto, que yo supongo que es 80.000 por simulación, la ganancia, cuánto da y el tipo de auto. Eso lo voy a hacer de nuevo, porque día menor a 365, sí. Entonces, vuelvo a generar otro U, genero otro U. Vuelvo a generar el día de la venta, DB. Entonces, supongamos que ahora DB me devuelve 10, el valor 10. Puede devolverme cualquier valor ahí, pero 10. Entonces, día de la venta el 10. Entonces, yo tenía antes el día 12. Así que este nuevo auto se vende el día 22. Entonces, genero otro U. Fíjense cuántos G de U estoy usando, ¿no? Otro U para calcular el precio. Generé un U para calcular el día de la venta. Generé otro U para calcular el precio. Supongamos que este nuevo auto es más barato, vale 41.000. Le saco el 12%, acumulo ese valor y pregunto, ¿ese auto es de lujo o estándar? Por supuesto que no es de lujo, va a sumarse en el auto estándar. Ahora el reloj. El reloj estaba la última vez en 12. 12 más DB, entonces 12 más 10, 22. El día de la venta tenemos que mostrar el precio, la ganancia y el tipo. Todo eso hasta que se cumpla ahí día menor o cuando sea mayor o igual a 365, a cuando sea que acá hemos inicializado el día en 0. Y cuando sale y termina todo el año, es decir, el while de todo el año, ganancia mensual promedio igual a la ganancia total dividido 12. Bueno, hago una operación matemática y muestro todo lo que me pide de manera anual. Voy a mostrar todo lo que me pide de manera anual. Después de haber terminado todo, dice ganancia mensual promedio, que hemos hecho algo ahí para poder obtenerla, cantidad de autos estándares, cantidad de autos de lujo. En realidad ahí debería decir importe total de autos estándares, importe total de autos de lujo. Y fin. Este es el más simple. Yo diría que ustedes con Mario en estos días, mañana, puedan analizar más problemas. Y para noticia de ustedes, qué bueno que está, aparte de tener ejercicios propuestos, que tienen 1, 2, 3, 4, si miran en la página 43, chicos, miren la página 43, creo que es una ayudita muy importante para este año, hemos incorporado el año pasado, problemas reales de estudiantes de la UTN FRT. Ya vamos a ver si les pedimos que lo entreguen, pero por lo menos tienen modelos verbales escritos por sus compañeros de otros años. Fíjense cómo han escrito sus compañeros, que estaban iguales que ustedes. Han nacido, esta materia nace de decir, bueno, no tengo ningún antecedente haciendo esto. Bueno, ellos tampoco. Fíjense cómo han escrito, cómo han acomodado los datos y en 2 carillas, fíjense, 43 y 44, cómo han redactado el modelo verbal, cómo han hecho el pedido de la simulación. Se pide que simule un año y en ese año se pide tal cosa, tal cosa. Eso queremos ver en usted. Página 45, otro ejemplo, dice punto verde,
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán desea abordar la problemática de los basurales ilegales, miren cómo está narrado, y su objetivo es determinar el beneficio que se tendrá al implementar o no un punto verde. Para ello tendremos dos situaciones. Eso lo he escrito compañeros de ustedes, de otros años. Y tienen en 2 carillas y un poquito más, absolutamente todo el modelo verbal. ¿Creen que les puede ser útil eso, chicos, o no? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Sí? ¿Les puede servir? Bueno, bárbaro. Eso les va a servir a ustedes para que puedan tener como referencia y es lo que se viene ahora. Eso tiene que ver con el avance número 2. Van a tener que narrar mejor el modelo verbal, pulir lo que hicieron en el 1. Yo lo voy a corregir y les voy a avisar si está bien, si está mal. Las notas les vamos a pasar toda la semana que viene. Así que van a tener ahí una incógnita hasta que logremos corregir, juntarnos los dos y lograr determinar la nota. Así que van a tener paciencia para poder recibir esa nota. Pero tenemos para ustedes herramientas y tenemos para ustedes todo esto para que puedan defenderse y tener todo lo suficiente para armar su modelo verbal, su diagrama de flujo y luego van a poder llevar eso a la computadora. No sé si está un poquito más claro ahora. Poquito más claro. Esa es la consigna del 2. Bueno, ¿alguna consulta quieren hacer? El que quiera quedarse puede quedarse y preguntar. Si no los desocupo, coloquen su asistencia. Y bueno, cualquier novedad, yo les aviso, chicos, tanto la nota como lo del trabajo práctico, como todo vamos a avisarles con Mario por el aula virtual. Los desocupo, chicos. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias.